Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por estar todos aquí. Mi nombre es Rafael Salguero y tengo el placer y el honor de moderar esta mesa con el doctor Rafael Peinado, en la que vamos a hablar sobre las aplicaciones que tiene y que va a tener la inteligencia artificial en el campo de la electrofisiología. Entonces, tenemos 4 ponentes. Ya os adelanto que hay un pequeño cambio en el orden de las presentaciones, pero luego lo comentaremos. Vamos a intentar detectar qué cosas positivas, cosas negativas nos trae la inteligencia artificial desde distintas perspectivas. Y para eso, pues sin entretenernos más, le doy la palabra al primero de los ponentes, al doctor González Juanatey, que nos va a contar qué es esto de la inteligencia artificial para los que no lo tenemos todavía demasiado claro. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Rafael, por la presentación y gracias a la asociación y al comité organizador de la reunión por haberme invitado para poder estar hoy aquí en esta mesa y hablando sobre inteligencia artificial en el ámbito clínico. En mi caso, hacer una presentación de conceptos, algunos ejemplos ligados a qué es la inteligencia artificial en nuestro ámbito clínico y cómo ya la tenemos aquí, cómo podemos utilizar la inteligencia artificial en nuestro ámbito clínico y por dónde van a ir las cosas, ¿no? Bueno, realmente traigo aquí, y vamos a hablar de definiciones, una definición porque hace poco más de un año la Unión Europea define, y bueno, todos parece que lo podemos tener claro, lo que es inteligencia artificial. Pues bueno, todos sabemos que más o menos la inteligencia artificial será la habilidad en la que una máquina va a tener la capacidad de ser pues un poco como la inteligencia humana, ¿no? En cuanto al razonamiento, al aprendizaje, a la creatividad y a la capacidad de plantear soluciones. Y además, la Unión Europea y el Parlamento Europeo publica y desarrolla una hoja de ruta, y yo creo que esto es muy importante, de la inteligencia artificial porque es un posicionamiento que hace de forma común para todos los países de la Unión Europea a largo plazo en cuanto a objetivos principales y sobre todo en cuanto al ámbito legislativo de la inteligencia artificial con relación al desarrollo en todo el ámbito europeo. Y en ese sentido, pues nos dice y sabemos que hoy en día esto es un tsunami que está aquí y que viene para estar con nosotros y esperemos que no pasarnos por encima, porque ya sabemos que tiene una aplicación hoy en día en el uso cotidiano, una aplicación futura en muchísimos ámbitos, en todos los ámbitos sociales, ¿no? En todos los ámbitos, desde la industria, desde la divulgación, desde la tecnología, desde el ámbito sanitario y, por supuesto, desde el ámbito de la salud. Para nosotros es muy importante y todos los organismos, las asociaciones, nuestras sociedades científicas, todos los organismos desde el punto de vista del aprendizaje y la docencia se han ido posicionando a la hora de desarrollar programas específicos que vayan buscando soluciones de inteligencia artificial en relación al cuidado de la salud. Y la inteligencia artificial va a englobar una serie de soluciones, una serie de tecnologías que van a hacer que procesos y tareas específicas puedan implementarse y puedan desarrollarse de forma mejor, de forma más óptima para nosotros y para nuestros pacientes. Y en ese sentido, una de las más importantes, y esta es la primera que os muestro, es el Machine Learning y el Deep Learning. Desde el punto de vista conceptual, el Machine Learning es la técnica o aquellos procesos a través de los cuales esa máquina, esa inteligencia artificial va a ganar capacidad, va a ganar un aprendizaje y ese aprendizaje va a ser un aprendizaje que le va a hacer mejorar, que le va a hacer mejorar de forma continua mediante un sistema que puede ser no supervisado, es decir, cada vez que la máquina hace un análisis
progresivamente ese análisis que va a almacenar le va a permitir mejorar, o de forma supervisada, de tal manera que nosotros vamos a permitir que ese progreso de ese aprendizaje automático de la máquina pueda guiarse y supervisarse por nosotros. Y además, el Deep Learning agrupará a todas las arquitecturas, todos los algoritmos que a través de una red hagan que ese proceso lleve a un resultado y a un resultado satisfactorio por parte de esa máquina. De tal manera que complejos procesos de alta complejidad en el análisis, van a utilizar, mediante este proceso de Deep Learning, estructuras y algoritmos que simulan los algoritmos de las redes neuronales. Y, de hecho, pues, se denominan así, redes neuronales, que van a relacionar características, que van a relacionar términos, que van a permitir que el resultado final del proceso sea el más óptimo posible. Y eso pues, tiene mucho sentido, por ejemplo, en el análisis de características, en las técnicas de imagen, en otras técnicas, a la hora de establecer diagnósticos que puedan, como decía, ser diagnósticos automáticos por una máquina que de forma supervisada o no supervisada llegue a un resultado. Cuando uno analiza toda la información que disponemos en relación a la inteligencia artificial en el ámbito clínico, podemos ver que esto viene de atrás, pero en los últimos años, y muy pocos años, ha habido un boom de publicaciones, de evidencia que relaciona las posibles aplicaciones de esta inteligencia artificial en el ámbito de la salud. Y como podemos ver aquí, sobre todo en los últimos 10 años, en los últimos 5 años. Y un análisis sistemático publicado en la Revista Europea de Cardiología sobre la aplicación del Machine Learning en relación a la medicina cardiovascular nos dice que, podemos ver aquí, que el ámbito de la enfermedad coronaria, la insuficiencia cardíaca, pero sobre todo las arritmias, son un ámbito de mucho interés, ligado a conceptos como el diagnóstico de procesos, como el pronóstico de nuestros pacientes y también al análisis de los datos, al preprocesado de los datos para tratar de establecer criterios de diagnóstico en estos pacientes y criterios pronóstico en nuestros pacientes, los que han movido todos estos estudios que, como veis, se evaluaron en un periodo de los 20 últimos años. Utilizando métodos, como os decía antes, métodos supervisados. Todos estos estudios, en el 82% de los casos, utilizaron métodos supervisados, pero hasta en más de un 15% métodos automáticos de Machine Learning. Y métodos, como podemos ver aquí, métodos de decisiones basados en decisiones de árboles de decisión, métodos de regresión, de multiregresión, de implementación de soluciones de errores por parte de esa inteligencia artificial, también de métodos que se denominan métodos vectoriales ligados al análisis y a la multiregresión, diferentes sistemas de análisis que van a permitir hacer predicciones y que van a permitir hacer diagnósticos con cantidad de información de la cual disponemos en el ámbito clínico. Información que viene de las historias clínicas, que viene de la imagen, que viene del electrocardiograma y que también viene de las ómicas como la genómica, la proteómica o la radiómica. Por ejemplo, este es un artículo publicado el año pasado sobre la aplicación de un método de Deep Learning en relación al electrocardiograma que nos permite relacionar más de 100 variables del electrocardiograma con solo 4 variables clínicas de los pacientes a la hora de poder diagnosticar insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Fijaros que el valor predictivo negativo era del 96%. Es decir, con un electrocardiograma y pocas variables clínicas, yo puedo predecir, diagnosticar
una patología tan compleja como insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. En el ámbito de las arritmias, valores predictivos en relación al uso de algoritmos de deep learning con relación a la monitorización remota. Este es un análisis post-hoc del estudio IMPACT en pacientes con dispositivos, donde se valoraba el desarrollo de terapias adecuadas en relación a arritmias ventriculares en pacientes que portaban dispositivos y variables extraídas de la monitorización remota, aplicando un algoritmo de Machine Learning y Deep Learning en estos pacientes. Se podía predecir, en base a esas características 30 días antes del evento y la terapia, las arritmias en estos pacientes de forma mucho más eficaz que utilizando un método tradicional de regresión logística. Con relación a la imagen, también aplicación en el ámbito de la imagen en el ecocardiograma. Este es el primer dispositivo que ha sido avalado por la agencia americana, por la FDA, para hacer análisis automático de fracción de eyección ventricular izquierda y, por supuesto, en relación a los estudios de resonancia magnética, de TAC, otros estudios de imagen cardiovascular, en el sentido donde estos sistemas de Deep Learning van a poder analizar multitud de características desde el punto de vista de la imagen, con trazado, análisis, segmentación a la hora de detectar y predecir y clasificar a los pacientes a la hora de hacer un diagnóstico preciso. Un estudio en este sentido de un grupo portugués utilizando TAC que permite caracterizar desde el punto de vista de la imagen la grasa epicárdica y combinarla con datos de proteómica a la hora de poder hacer una precisión diagnóstica del desarrollo de fibrilación auricular después del recambio valvular aórtico, con un valor predictivo positivo en estos pacientes muy importante. Por lo tanto, hay muchos desarrollos que en los últimos años se han ido incorporando y que, como podemos ver aquí, en este artículo de hace poco más de un año, se recogen los que han recibido el aval de la FDA en los últimos años y que van ligados al reconocimiento y el análisis y la detección de fibrilación auricular en base a dispositivos, como por ejemplo el que podéis ver aquí, del Apple Watch, otros que ya están en la clínica, como veíamos, en cuanto a la detección y el análisis de la fracción de eyección por ecocardiografía, en el TAC, la resonancia y en otros ámbitos. Un segundo aspecto ligado a la inteligencia artificial y el ámbito clínico es el procesado del lenguaje natural. El procesado del lenguaje natural va ligado al análisis de los grandes datos, del Big Data. Big Data que son la representación de cómo podemos abordar gran cantidad de datos, datos complejos y cambiantes. Bueno, esta tecnología lo que va a permitir es reconocer y analizar tanto lo que es el texto hablado, el lenguaje, como el texto en la historia clínica. Y no solo analizarlo desde un punto de vista semántico, a la hora de poder realizar informes, a la hora de poder hacer búsquedas, por ejemplo, motores de búsquedas, como desde el análisis estadístico. Y en este sentido, el procesamiento del lenguaje natural va a poder permitir a los clínicos utilizar herramientas que analicen gran cantidad de datos, datos de la historia clínica y datos del texto recogido en la historia clínica de forma no estructurada. Por ejemplo, este es el primer estudio que participó la Sociedad Española de Cardiología en este ámbito, procesamiento del lenguaje natural y un estudio de Big Data ya hace un par de años. Este es el primer artículo que publicamos. Yo he participado en este estudio, que es el estudio acorde, y que ha permitido analizar más de 2 millones de historias clínicas en un ámbito clínico para tratar de identificar pacientes en base a la historia clínica electrónica de texto no estructurado, utilizando una herramienta de una empresa española que seguro que muchos conocéis, que se llama Sabana, para tratar de hacer un estudio en vida real, donde tiene mucha aplicación,
recogiendo esa información de la historia electrónica en base a un corpus, que es este corpus Sonomed, que incluye más de 300.000 conceptos médicos que están ordenados y que a través de una validación, en este caso una validación con un clínico, hace que la herramienta aprenda, lo reconozca de forma adecuada y mejore de forma continua ese reconocimiento. Como os decía, más de 2 millones de historias clínicas analizadas para tratar de extraer datos que nos permiten perfilar, en este caso, un proceso clínico como es la enfermedad coronaria en los pacientes diabéticos. Y otro ámbito importante es el ámbito de la decisión clínica apoyada por herramientas de inteligencia artificial, que en este caso son sistemas expertos basados en reglas. Otro ámbito de mucha aplicación en la práctica clínica sería la posibilidad de desarrollar algoritmos en base a la experiencia de un dispositivo que utilice un sistema de deep learning o de machine learning con supervisión o un dispositivo basado en el conocimiento. Y basado en el conocimiento dirigido y supervisado desde el punto de vista clínico. Y este es un ejemplo de una empresa española, una empresa gallega, que es Dilema, que a lo mejor os suena a alguno de vosotros, y que ha desarrollado, y en este momento tiene en marcha, un sistema de soporte a la decisión clínica ligado a la historia clínica, basado en conocimiento y en reglas clínicas. ¿En qué consiste? Consiste en recoger la evidencia que parte de las guías de práctica clínica, de toda la información de los ensayos clínicos en cada uno de los ámbitos de la medicina cardiovascular, hacer un editor de reglas que se base en términos taxonómicos y que permita ligar a esas reglas entre sí, de tal manera que cree reglas y variables que puedan integrarse de una forma validada en la historia clínica electrónica. Partiendo de datos del paciente, yo podré, utilizando un motor de este tipo, apoyo a la decisión clínica ligado al conocimiento a la hora de personalizar el diagnóstico y el tratamiento de mi paciente en base a la evidencia científica que además, como os decía, va a estar posiblemente introducida en la historia electrónica, lo que todos querríamos tener en nuestro ámbito. Otro ámbito es el ámbito de la robótica y en este sentido ya está implementada en muchos ámbitos. Se hablaba en la sesión anterior del Da Vinci, pero también en el ámbito de la cardiología y de la electrofisiología, con los primeros pasos en los sistemas robóticos de navegación magnética de ayuda a los estudios y la ablación, y que es un campo de mucho desarrollo en este momento. Y de forma conjunta, llegando a las unidades de electrofisiología, concentrando muchos de estos aspectos que hemos visto en soluciones como, yo creo que se verá en alguna de las presentaciones que se presentarán a continuación, soluciones como esta, la solución del cartonet. Es una solución donde, integrando toda la información de la cartografía electroanatómica, todos los datos que vosotros recogéis durante los estudios y los procedimientos de ablación, voy a poder almacenar esos datos y poder comparar esos datos, exportar esos datos y compartirlos con otros centros y planificar, no solo en base a las características de los pacientes desde el punto de vista clínico y de los estudios, sino en base a las imágenes almacenadas, las características anatómicas relacionadas con cada uno de los procedimientos, en este caso relacionado con la ablación, y que, como os decía, podrán ser exportadas y analizadas desde un punto de vista estadístico y implementadas en los laboratorios de electrofisiología. Por lo tanto, todas estas aplicaciones ligadas a cada uno de los ámbitos de aplicación en el ámbito sanitario, en el ámbito de la salud, de la inteligencia artificial, deberán hacerse y aplicarse en base
a estos 6 principios que desde el punto de vista de los principios éticos y de gobernanza de la inteligencia artificial nos publica el primer informe de la OMS hace menos de un año, que van ligados a preservar la autonomía del paciente, a promover el bienestar y la seguridad de las personas y el interés público, a garantizar la transparencia, la calidad y la inteligibilidad de los datos, promover la responsabilidad y la rendición de cuentas, garantizar la inclusividad y la equidad y promover una inteligencia artificial con capacidad de respuesta y que sea sostenible. Por lo tanto, nosotros como clínicos, como médicos del ámbito cardiovascular, lo que queremos ofrecer a nuestros pacientes son las herramientas que ya tenemos y que nos van a llegar, que van a permitir mejorar la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de la patología cardiovascular en nuestros pacientes, definiendo no lo que va a ser el futuro, sino lo que ya está siendo el presente en nuestro ámbito. Y nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor González Juanatey, por esta magnífica introducción a la inteligencia artificial. Nuestro siguiente ponente, no sé si está ya disponible, es el doctor Katra. ¿Tenemos conexión con él? Can you hear me? Good afternoon, Dr. Katra. Dr. Katra holds master and doctorate degrees in biomedical engineering. He is a senior distinguished scientist and technical fellow at Electronic and is a leader in digital health, data management, and solution and analytics. He is author of a lot of peer-reviewed publication, and he's also an inventor of more than 30 patents on the field of cardiac electrophysiology, in addition of pathophysiology detection, prediction, monitoring, and disease management. He's going to tell us on the application and technology development. The question for him is, what can we expect in the near future? Thank you, Dr. Katra, for participating in this meeting. Yes, so thank you to the Mr. Chairperson. Thank you to Ritmo for the invitation, and thank you to the panelists. I apologize for delivering this talk in English. My Spanish doesn't exist, so we would have to do it in English. And I apologize for not being there in person. I'm actually on vacation, which is why you see I'm in my office for this meeting. So maybe next year we'll do it in person. I'm pleased to talk to you a little bit about applications and technology development in AI and what we can expect. And I'm fortunate to follow Dr. Juanatey. After he presented his applications, it'll make my job a little bit easier. So I'm a Medtronic employee, so this is my disclosure. The 3 things I want to discuss today is what is artificial intelligence, what you need to know, following what Dr. Juanatey just presented. And then we'll talk about applications that are specific and certainly areas that I've been involved in creating and where we see the future applications in the cardiac EP and the cardiovascular space for precision medicine. And we'll close with some of the challenges as well. Dr. Juanatey already covered this, but if you, to sum it in a picture, artificial intelligence is everywhere around us, and it's actually in many areas like robotics and natural language processing. It's on your phone for picture sorting and all of that. But the area that's most interesting in medicine is mostly the area of machine learning, where it's a subsection of artificial intelligence that includes, as was described earlier, deep learning techniques, supervised techniques, and unsupervised techniques, amongst many others. And recently, generative AI, such as ChatGPT and some of these new large language models have been coming around to add another dimension. An important aspect to cover here, though, is that regardless of the technique in which the artificial intelligence algorithm is actually created, there are certain variants of it that we need to pay attention to. In many instances, and that's what the FDA and regulatory agency is currently
prefer is algorithms that are locked. That means once it's created, it does not change, it does not adapt, it does not change its safety and efficacy behavior with the user using that algorithm. Those are algorithms that are locked. There are algorithms that are learning, which means they continuously take in new data and they evolve the performance, sometimes for the worse, sometimes for the better, but that adaptive algorithms are not in current clinical practice at a large scale. And there are algorithms that require a human in the loop to confirm the functionality of the application, much like what I described earlier as a clinical decision support tool. So if we focus on machine learning, why now? Why is this such a big deal in the last few years? It actually depends on two major things. One is the technology evolution that allows us to do machine learning now in certain ways. And the other piece is the data readiness. So let's start with the technology evolution. The first category is legacy implementations, where we're using artificial intelligence in legacy equipment, hardware and computers that we currently have. They require a human in the loop. They're essentially for routine tasks. But with the advent of more cloud use and edge compute use, we're seeing a lot of this distributive computing that allows you to launch new products and solutions outside the confines of a workstation or a computer at the office or in the clinic. Ultimately, the true value of machine learning for personalization will come from embedded processors. And what you see on the bottom of the top row is two tensor processing units. These are chips that are designed, computer chips that are designed to process AI with ultra low power, ultra high speed, and you see the size relative to the US penny. Once these chips become more mature, you're going to start seeing them in many medical device applications, which will allow you to do AI at scale, or machine learning at scale, closer to the patient and not have to rely on the cloud or an edge compute scenario. The second really big thing is the availability of data that's been digitized over the last couple of decades. There's been a big movement to digitize medical data and clinical data and make it available for use and for computation. The three things that remains extremely important to pay attention to are the three V's for data, which stands for volume. You need to have a lot of data. Veracity of the data means it needs to be accurate, needs to be correct. And then the variety of data to prevent bias and poor distribution and generalizability. So it needs to be broad, needs to be a lot, and it needs to be correct. And I love this picture, and that's why I use it. It's an analogy of data presented as a Lego. Everybody says we have data, everybody's got data at their disposal, and I think of it as data jumbled up as the piece of Legos in number one. But to ultimately get to an outcome or to a solution that could help patients and help the electrophysiologist or the cardiologist in their application, we're looking at the house on the far right, which is number 5. To go from random data that's mixed up to an actual usable consumable feature using AI to support clinical applications, there's many steps that are part of data engineering that have to happen to get you there. And if you see in the final picture, there is very little yellow and very little red in that application, which means although there was a lot of yellow and red Lego data, it wasn't useful to the final application, which means it wasn't relevant for this use. So recently, all the machine learning capabilities have been advancing because of this technology evolution and the data readiness. But if you start thinking about it in terms of themes that are used in precision cardiovascular care, there are 3 major areas that you'd notice. The first is the use of AI or machine learning in automation. This is where we're using it to support physicians in routine tasks that are very repetitive, that are sequential, and tasks that require clinical decision support, where the physician runs or the healthcare professional runs the effort, and AI is used in a supporting capacity. Here, I can give you examples like remote monitoring tools, exception-based care, and in Medtronic and some of the areas that I work on, remote monitoring services. The second big category in applications of cardiovascular care that are now present is the use for new innovations. This is where we're using it to
expand indication, to do new detections or new prediction, as Dr. Juanatey mentioned in his presentation. These are new products and solutions that use ML as a foundational intelligence component as part of the solution. Examples here would be data burden reduction efforts from devices that generate a lot of data, rhythm interpretation for the ECG, and from Medtronic, we have launched Link 2 Accurhythm AI, which I can talk about in a second. The third category, which is in the future, and that's still a growing area that will disrupt the industry as we expect it, is the area where you start using AI to do treatment recommendations, to do automatic programming by creating all this knowledge or assimilating all the knowledge we have for a given patient, creating a digital twin or a digital avatar that you could use for prediction, diagnosis, prognosis, therapy optimization. Without even touching the patient, you can run all these simulations to figure out what is the best course of clinical action, and then you can address the therapeutic or the diagnostic coursework that you do with a given patient. As you go from left to right, there is a bigger increase in the value that just helps the healthcare system, but with it comes a large complexity, increased clinical rigor, increased regulations, and increased complexity to develop such a tool and deploy it at large. So I'm going to give you an example of the three areas that we covered. For automation, we have a loop recorder. This is a service that we offer, but to describe the underlying fundamentals of AI, this service relies on data coming from our diagnostic devices used for syncope and stroke and AF management. The data comes to a monitoring center that has humans that are looking at every ECG. They ultimately arbitrate and classify these rhythms and notify the physician for things that they need to be aware of. And this helps reduce the data burden. The question becomes, since this grows globally, can we make this process faster and better? What if we use AI to augment the functionality of a given user? And in this approach, if you have, let's say, the ECGs coming in, they go through an AI and through a reviewer in a blinded fashion. So neither of them knows what the other person is doing with the incoming data. And they each classify the incoming ECG. There's a decision engine that then decides, are they similar or are they not? If the classification of the rhythm is the same, then the report is generated. If the classification is different, then you can bring in another reviewer to do this work. This is AI used in a clinical decision support capacity, as we covered earlier. But if we go further and develop a software as a medical device application, this would be a class 2 regulated and solution. The data could come in to the AI at first, and if you have a 99% confidence of the classification of the rhythm, the data can go just to completion of the review. If there is no confidence or less than 99%, it would go to the first reviewer, and then there's also a decision engine that compares in a blinded fashion what the AI classified and what the reviewer did, and then you can complete the process or elevate or escalate the data to the secondary review. In this solution, you can allow alert-based remote monitoring, which is in the new guidelines that are coming out, that have come out recently, and you're able to do a 90% burden reduction from adjudication of incoming data. And obviously, it evolves from a decision support tool implementation to a software as a medical device implementation. In the innovation bucket, the same ICM, to keep the example consistent, the device is designed for high sensitivity, which means whenever there's a chance that there's an arrhythmia, it needs to be detected and transmitted. But because of its high sensitivity, usually it ends up detecting a lot of false episodes as well as part of the trade-off between sensitivity and specificity. That data goes to a portal that's seen by healthcare professionals, and the patient is treated that way. So we recently used AI in the cloud that's trained on over 1.5 million ECG episodes. And the job of this AI is to maintain sensitivity that comes from the device, but add a layer of specificity that will remove false episodes in pause and in atrial fibrillation.
And when this is applied appropriately, we're able to see a 97% reduction in false episodes and a 74% reduction in false AF episodes. And the physician can then now see through episodes, only episodes that are appropriately detected, and reduce the data burden that the physician would have to deal with as they handle the volume of patients that they treat. This is the first ICM on the market, an implanted device that actually has AI as part of its distributive computing capabilities, and it's used to optimize burden and sensitivity and specificity. The last example I will give is in the disruption space, where digital twin technology is emerging. This is, as I mentioned earlier, using mechanistic models and statistical models developed from very large population level data, including omics, EMR records, images, expertise developed from physicians on patient care, and so on. And these are used in somewhat of a simulation environment that allows you to completely personalize the treatment for an individual compared to a very general application of healthcare, which we typically do in clinical trials. So this is the field that we're moving towards, where we go from total generalization of optimal medical therapy that are used to apply for a category of patients to a complete personalization of what a specific patient would require that is unique to their clinical flow, their history, their demographics and characteristics and genetics and so on. This field is still young, but it's coming and it's going to mature over the next 5 to 10 years, and it's going to change the way the industry practices patient management, I believe. So even if these become super fantastic and they're great and they're here, there's always challenges to adoption. There's the clinical performance burden, there's reimbursement questions, there's privacy and concerns, there's always data bias and explainability issues, and many other risks that you guys are very familiar with. But as we navigate these areas of challenge, and let's assume all of those are sorted in the best way possible, there will always be barriers to the adoption of technology, but that's not new or unique to AI or machine learning. There will always be some physicians who will use this to augment their workflow and to help their patients. There'll be some who do not believe in the technology or that it applies to them or their patients, but that's not unique to AI. That's with any type of evolving innovation that comes up. But regardless of whether you're an innovator, an early adopter, or a laggard, machine learning-based evolution for the cardiovascular application is coming. It's inevitable, and we will have to figure out a way to deal with it as it comes to us. And I'll take any questions if you may have, or we can take them at the end of the panel. Thank you. Thank you very much, Dr. Katra. So let's move to the next presentation. We'll have time at the end of the session to have a small discussion. So Jorge Toquero nos va a hablar de aplicaciones clínicas en nuestro campo de todo esto que estamos hablando a día de hoy. Jorge, cuando quieras. Muchas gracias por la oportunidad de estar hoy aquí. He de decir que realmente he aprendido mucho y disfrutado mucho preparando esto, y es algo que ya está aquí, que no es algo que vaya a venir, y que creo que cuanto antes podamos implicarnos en esto, mejor vamos a participar en dirigir hacia dónde lo queremos usar. Y mi tarea no era tanto el hablar de qué podemos usar o para qué podemos usar la inteligencia artificial, sino hablar de los retos que se nos plantean. Estos son mis conflictos de intereses, ya me gustaría tener alguno, porque demostraría que tengo una inteligencia a la altura de entender todo esto, y no es el caso. Pero, insistiendo un poquito en lo que ya se ha hablado previamente y en los conceptos que hemos tenido, todo empieza con los datos, muchos datos, una cantidad ingente de datos. Para que os hagáis una idea, se empieza a hablar en la inteligencia artificial de zettabytes. Yo no he oído hablar de los zettabytes. Un zettabyte es un 10 con 21 ceros a continuación. Si alguien puede procesar eso en su cabeza, pues ese es el nivel de datos con el que estamos empezando a hablar. Claro, todos esos datos, si están bien filtrados, bien catalogados, bien homogeneizados, podemos sacar mucha información de ellos, podemos pasar a crear conocimiento de ellos y a darnos cuenta de cosas que hasta la fecha no habíamos visto.
Eso es lo que nos está trayendo la inteligencia artificial. Y yo no he querido traer un montón de estudios, solo me he apoyado en algunos, y este es un trabajo del 2020 que habla precisamente de la inteligencia artificial en nuestro campo, en la electrofisiología. Y como veis a la izquierda nos dice un montón de datos que vamos a sacar del teléfono móvil del paciente, del reloj inteligente, de los wearables que pueda llevar ese paciente, de la historia clínica electrónica, del electro, de un montón de sitios que vamos a procesar con técnicas más antiguas o más modernas de Machine Learning y que finalmente nos va a cambiar la práctica al menos en 3 ámbitos, nos dicen los autores. En mejorar la detección de enfermedades y el diagnóstico, en mejorar el pronóstico y la predicción de eventos en nuestros pacientes y en caracterizar de una forma novedosa y probablemente mejor enfermedades que ya conocíamos. Y ellos nos muestran una imagen tan amplia como esta, de todo lo que ya se está haciendo en inteligencia artificial o se va a poder hacer porque se está trabajando activamente en ello. Y os decía que vamos a poder predecir eventos en mis pacientes. Y sabemos, y ya tenemos publicaciones, de cómo la inteligencia artificial aplicada al electro o a la monitorización de mis pacientes en ritmo sinusal me puede identificar pacientes en riesgo de muerte súbita. O podemos predecir la respuesta a la resincronización de un paciente con su electro en ritmo sinusal. Esto aplicado a la genómica nos va a permitir estratificar mucho mejor el riesgo. Porque 2 pacientes con la misma mutación, cuando la inteligencia artificial empiece a relacionar con otros genes protectores o modificadores de la enfermedad, me va a decir cuál de los 2 tiene mayor riesgo. Imaginaros todo esto aplicado también al desarrollo de nuevos fármacos, al tratamiento antiarrítmico o a predecir el riesgo proarrítmico en mi paciente en concreto, no en teoría de este fármaco. Si lo llevamos a la mejor detección y el mejor diagnóstico de nuestros pacientes, ya tenemos datos, como os decía, de aplicado un electro en ritmo sinusal, predecir el riesgo de FA de este paciente en los próximos meses y poder actuar en consecuencia. ¿Por qué no empezar a pensar, y ya se está trabajando en ello, en los pacientes que en función de ese patrón de FA y otras muchas variables que podemos sacar de la historia clínica electrónica y de técnicas de imagen, qué paciente se va a poder beneficiar más de la ablación o de qué técnica de ablación va a ser mejor para este paciente? O también la detección precoz de miocardiopatías, y ya hay un trabajo al menos que en la displasia ritmogénica analiza cómo podemos predecir si mi paciente la tiene solo basados en el electro en ritmo sinusal de este paciente. Y el tercer gran grupo es una caracterización novedosa de la enfermedad. Y aplicado a la imagen ya se está trabajando en analizar la fibrosis, las escaras que podemos analizar en resonancia, pero analizarnos de una forma que van a permitirnos predecir el riesgo de muerte súbita de mi paciente o planificar mucho mejor mi procedimiento de ablación. Y aplicado a los datos que podemos sacar de monitorización remota de dispositivos, ya se está trabajando en mejorar la discriminación, en evitar dar choques innecesarios o inapropiados o en mejorar y, digamos que ajustar la terapia antitaquicardia para mi paciente en concreto. O sea que se abre todo un nuevo mundo de posibilidades, pero yo venía a hablaros de retos, no de lo que podemos hacer, sino qué retos nos vamos a encontrar haciendo todo esto. Y si estamos hablando de retos en la aplicación de inteligencia artificial en nuestro campo, pues que mejor que preguntárselo a una inteligencia artificial que ya creo que todos conocemos. Y si le preguntamos esto a ChatGPT nos dice que tenemos retos como acceder a datos de calidad. Como por ejemplo que esos datos o esas conclusiones sean interpretables y nos tendrán que explicar en base a qué has sacado estas conclusiones para que yo las acepte. O nos dice también cómo vamos a generalizar esto a otras situaciones donde o tenemos menos datos o no los tenemos. Eso también es aplicable a cuando tengamos condiciones raras, enfermedades raras donde tenemos muy poquitos datos. Y finalmente, ChatGPT también nos dice cómo vamos a integrar todo esto en nuestra práctica clínica del día a día. Es cierto que lo hace bastante bien, pero yo creo que se ha quedado incluso corto. A mí se me ocurren más retos todavía que vamos a tener en la aplicación de la inteligencia artificial en nuestro entorno. Y se me ocurren todos estos. Y vamos a ir hablando de algunos de estos retos, de creer, entender, regular, responsabilizar, legislar y finalmente implementar. Y creo que la primera barrera que tenemos es que tenemos que creer en esto y entender esto. Y por eso lo he puesto los dos conjuntos, porque para mí creer en ello es el primer paso para intentar indagar un poco más y averiguar un poco más cómo funciona, cómo se entrena la inteligencia artificial, en qué datos se basa y de esa manera llegaremos a entender un poco de dónde vienen sus conclusiones o sus recomendaciones. Así que van totalmente relacionados.
Y seguro que habéis visto, como yo, algunos trabajos que hablan de los sesgos de la inteligencia artificial. Y en Estados Unidos, por ejemplo, hubo una sentencia o un trabajo, digamos, muy llamativo sobre los sesgos de un programa que usan en judicatura para ayudar a los jueces a la hora de evaluar las sentencias o la liberación y reducción de sentencia de los presos. Y había sesgos de raza y sesgos de sexo. Resulta que es que todos los datos que hemos introducido en nuestra inteligencia artificial llevan los sesgos habituales con los que estamos acostumbrados a trabajar. Sesgos de raza, de género, de edad, sesgos incluso económicos. Y es importante que entendamos que eso está dentro de los datos que estamos analizando para que nos planteemos hasta qué punto esto va a ser generalizable. Y por eso es importante que sepamos cómo está entrenada esta inteligencia artificial y con qué datos para que yo pueda valorar hasta qué punto se puede exportar a mi paciente en concreto. Vamos a tener que regularlo. Y en esa regulación no estoy hablando de poner límites, de qué vamos a hacer o qué no vamos a dejar hacer a la inteligencia artificial, sino nosotros particularmente en qué lo vamos a usar y en qué no lo vamos a usar. ¿Y con qué estándares? Porque los estándares de la investigación usando inteligencia artificial deberían ser los mismos que llevamos usando durante muchos años. Y deberíamos tener un material y métodos exactamente igual donde sepamos de dónde vienen los datos, cómo se han procesado, cómo se han analizado y en base a qué se obtienen las conclusiones. Por supuesto, vamos a tener que responsabilizar. Y a todo el mundo se nos viene una pregunta de cuando la inteligencia artificial se equivoca en una recomendación o en un diagnóstico o en un análisis de una imagen, ¿quién es el responsable? ¿La empresa que ha desarrollado esa inteligencia artificial? ¿El médico que ha dado su visto bueno a su uso o al informe final con esa imagen? Todo esto es algo que vamos a tener que diseñar. Y esto va a traer cambios en la identidad profesional de muchísima gente. Imaginaros un ejemplo muy típico y en el que se ha trabajado mucho es en el campo de la radiología. Y en la radiología ya hay herramientas de inteligencia artificial que demuestran que son no solo iguales, sino mejores que radiólogos expertos con 30 años de experiencia, que se dice pronto. Ese radiólogo que se dedicaba a la interpretación de imágenes va a tener que dedicar su tiempo a otras cosas. Con eso no digo que el radiólogo no vaya a ser necesario, al contrario, pero si de cada 100 imágenes que yo interpreto, 90 eran normales, ahora tengo un sistema que me lo interpreta él y yo me puedo concentrar en las otras 10 y analizar la evolución de estas imágenes en el tiempo y dar recomendaciones clínicas o llegar a muchos más pacientes a los que antes no llegábamos. Y ahora vamos a poder tener un radiólogo experto en un centro de salud en un pueblo de lo más aislado, cosa que antes era imposible tener. Pero eso va a obligar a recolocar profesionalmente a mucha gente, entre los cuales debemos sentirnos incluidos. Por supuesto, esto va a haber que legislarlo y es fundamental el tema de protección de datos y de garantizar la seguridad y la ciberseguridad de estos datos. Y ya se ha hablado en la presentación de Carlos de Cartonet. Cartonet a fecha de hoy no tiene inteligencia artificial, la tendrá. Pero yo os traía esta imagen solo para que veáis un poco la complejidad que supone solo el hecho de subir los datos a una nube. El nivel de encriptación que supone, y fijaros los diferentes iconos de los datos que se suben encriptados, anonimizados, parte sí se ven datos que correspondan al paciente, parte no, parte van totalmente encriptados y aquí estamos solo hablando de subir imágenes a una nube. Pensad cuando esto aumentemos la complejidad poniéndole machine learning, poniéndole inteligencia artificial, llegando a conclusiones y análisis de datos. Todo esto va a haber que regularlo y va a haber que registrarlo. Y llegamos a la parte de implementar, cómo vamos a poner todo esto en marcha en nuestro entorno. Y en esto he querido apoyarme en una serie de trabajos. Desde marzo el New England ha empezado a publicar una serie de trabajos sobre inteligencia artificial aplicada en medicina. Y el New England, que para esto todos sabemos que es la Biblia, va a desarrollar una nueva revista, New England, solo de inteligencia artificial, a partir del 2024, donde no solo va destinado a personal sanitario, sino también a desarrolladores, y quieren crear un foro de discusión para que podamos compartir ideas y hacer crecer el conocimiento de esto. Pero basado en estos artículos del New England, a la hora de implementar se ocurren muchos posibles retos. ¿Cómo lo vamos a implementar? Todo lo que pueda tener acceso y utilidad en mi entorno, o voy a ir paso a paso hasta que yo lo vaya validando y viendo cómo funciona esto. Si voy paso a paso, ¿cuáles van a ser mis límites? ¿Cómo lo voy a contrastar y comparar con lo que yo hacía previamente, con los métodos tradicionales o comparado con otra inteligencia artificial? Porque no todas son iguales. Y en ese no todas son iguales, ¿cómo voy a decidir cuál es la buena para mí o la mejor para mis pacientes o en mi entorno? ¿Y os habéis planteado el tema costes que puede llegar esto a tener?
porque esto no es un software que compramos una vez y si eso dentro de 5 años ya lo vamos a actualizar otra vez a una nueva versión. Esto va a tener costes iniciales, costes de mantenimiento, costes de actualización que tenemos que ver cómo vamos a poder afrontar. Así que todo este entorno para mí es un ejemplo perfecto de que sí o sí en esto necesitamos colaborar. Colaborar mucha gente de entornos muy diferentes y vamos a necesitar la colaboración de profesionales sanitarios, de los desarrolladores de estos sistemas de inteligencia artificial, de legisladores, de instituciones sanitarias, de la administración y de incluso agentes que ni se nos ocurren ahora mismo que vaya a ser necesaria su participación. Y solo así vamos a poder implementar la inteligencia artificial en nuestro entorno. Porque ¿dónde nos lleva esto? Ni idea. Pero no es que no tenga ni idea yo, es que cuando uno ve presentaciones y vídeos de los gurús de inteligencia artificial que están trabajando en esto, ellos mismos dicen que el crecimiento es tan exponencial y tan rápido que no sabemos qué va a pasar de aquí en 5 años o en 10 años. No hay manera de hacer previsiones. Vuelvo al artículo que os comentaba del 2020, centrado en el tema del mundo de la electrofisiología de las arritmias. Ellos nos dan 3 grandes direcciones y retos, tanto desde el punto de vista científico como clínico, como de soluciones de mercado. Y ponen un ejemplo que a mí me llamó mucho la atención y que comparto con vosotros. Cuando un electro, por ejemplo, lo interprete una inteligencia artificial, ¿cómo se va a cobrar por eso? En nuestro sistema sanitario sabemos que es un poco diferente, pero diferente no quiere decir que no tenga costes. ¿Cómo vamos a afrontar esos costes? Y sí que ellos nos dan un camino hacia esa inteligencia artificial que yo comparto totalmente, que es que el desarrollo de esas herramientas de inteligencia artificial vendrá inicialmente en un único sitio con una corte espectacular de datos. Pero luego tenemos que hacer una validación retrospectiva en múltiples sitios, con datos provenientes de otras poblaciones y de otro tipo de pacientes, para luego pasar a una evaluación prospectiva y todo eso antes de que tenga implementación en la clínica. Si no seguimos esos pasos, al final no sabemos qué es lo que está haciendo esa inteligencia artificial que vamos a empezar a aplicar. Todo esto va en la línea de algo que ya se ha hablado, de esa medicina de precisión y medicina individualizada que queremos llevar para el año 2030, donde esas cortes inmensas de pacientes, donde vamos a intentar garantizar mucho más, que no vayan sesgadas, que tengamos incluido a todo tipo de pacientes que podamos luego ver en nuestro día a día, con una capacidad de procesado y de grandes datos espectacular, lo que os decía de los zettabytes, incluyendo datos de genómica, de los datos de la historia clínica del paciente, incluyendo también aspectos ambientales y de fenotipo de mi paciente, y todo eso integrado es lo que nos va a permitir personalizar, individualizar y adaptar lo que sea el diagnóstico o la terapia a mi paciente en concreto. Y insisto y acabo con esta presentación, yo creo que lo fundamental es que tenemos que centrar todo esto en mi paciente. Y vamos a poder hacer un montón de cosas. Y ya podemos hacer predicciones en base al electrocardiograma. Y vamos a poder analizar y programar mucho mejor los dispositivos, incluso la indicación del dispositivo. Ya sabemos que solo en el electro podemos predecir la respuesta a la resincronización. Y en breve tendremos herramientas para predecir la respuesta a la estimulación fisiológica o incluso decidir cuál es mejor en este paciente en concreto. Vamos a poder analizar imágenes, imaginaros cuando la inteligencia artificial llegue a los navegadores y podamos integrar diferentes mapas de activación, de propagación, de potenciales tardíos, de ILAM, de todo lo que se os ocurra para que la inteligencia artificial nos ayude a encontrar ese ismo crítico y esa zona fundamental de mi taquicardia o potenciales sismos de futuras taquicardias. Vamos a poder predecir el riesgo de mi paciente e, insisto, vamos a poder hacer cosas que ni se nos imaginan ahora. Pero si no mantenemos en el foco al paciente y en el centro de todo esto al paciente, al final serán un montón de herramientas bonitas, muy sorprendentes y muy llamativas, pero con poca utilidad clínica. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias por esta magnífica presentación, el doctor Toquero. El siguiente ponente es el doctor Zeid. El doctor Zeid trabaja en la Universidad de Harvard y bueno, pues él no podía venir, entonces ha grabado en vídeo su presentación. No teníamos claro si finalmente podrá conectarse durante las preguntas a esta mesa redonda. Entonces, si nos pueden poner, por favor, el vídeo. Hello, I am Dr. Paul Zeid. I am from Brigham and Women's Hospital in Boston, Massachusetts, as well as Harvard Medical School in Boston, Massachusetts. And I'd like to thank the organizing committee for the opportunity to present to you today. I apologize for the inability to be there in person. I hope this is turning out to be a wonderful and productive meeting.
The topic I will be talking to you about is cloud computing, the perfect partner. This is some information about myself. Here are my disclosures. Now, to start with, you've heard a little bit already about artificial intelligence, but I want to make sure we're on the same page. We can think of terminology with three specific terms. Artificial intelligence, or AI, is machine-based data processing used to achieve goals that are usually requiring human cognitive function. While machine learning, a subset of AI, uses algorithms and statistical tools that can learn and predict the most probable relationship between an input versus an output based on repeated exposure to data. Deep learning, which is a subset of machine learning, is machine learning that uses large data sets and extensive computing power to make decisions on complex data sets. And this all goes beyond what we think of in popular culture these days, as shown here, some examples of artificial intelligence. Now, when it comes to medicine, as I mentioned, AI, ML, and deep learning are sort of within one category. But the way I would think about it is that these are really tools that, combined with statistical methods that we traditionally use, can impact both medical research and clinical care. So it's not that it's its own field necessarily, but really a tool that we leverage in medicine. Now, when it comes to cardiology and EP in particular, the potential is quite appealing. This is an example of how AI already is being used in some centers and in some institutions, where we can take a simple data point like an ECG, and rather than just have a human read our traditional reading methods to understand some aspects of cardiology and that patient from an ECG, AI has the potential for not only defining rhythm, but predicting things such as the likelihood of developing AF despite normal rhythm, predicting ejection fraction, predicting valvular disease, channelopathies, and hypertrophic cardiomyopathies. And these are all examples that are already been evaluated and sometimes in clinical practice already. Now, why is this such an interesting aspect specifically of electrophysiology and arrhythmia? And one of the key issues is that during EP procedures, we in particular generate vast amounts of unused data. Machine learning AI is a tool that can potentially leverage these large data sets to help answer or address some unanswered questions we have. Similar to the idea that currently what we're doing, like in the movie, if you remember Raiders of the Lost Ark, an important piece of information is just sort of stored away and we don't think much about it. We're trying to unlock that. And this is a sort of an illustration of that. So on the left, you can see, just as illustrated, how much data we truly generate worldwide in our ablation procedures. So in a typical ablation procedure, when you add it up to all the ablation procedures performed worldwide, likely over 1 million procedures annually, and that has created in the range of petabytes. So that's this many zeros of data that's been created, and most of that, unfortunately, just sort of gets used immediately and lost. And that can be data coming from all sources that are used in an ablation and mapping procedure, including mapping data, catheter movement, ablation characteristics, ultrasound data, fluoroscopy data, CT data, and of course, electrograms. Now, what are some of the unmet needs in catheter ablation that I think large data sets could answer? So here are some, I think, general categories. We might think about how to optimally select patients, how to derive optimal adjunctive therapies around the time of a procedure or ablation, predicting long-term outcomes from ablation, which patients are most likely to have benefit, which patients may need repeat procedures. And an area that we in our lab have focused on is how to optimize ablation strategies, how to best deliver durable lesions, how to decide whether additional ablation may be indicated. So I'm going to show you our focus in our lab on that in a few slides later. But just to give you context, there's quite a bit of work already ongoing now in these various areas when it comes to ablation, specifically for atrial fibrillation.
Here's an example from Xian Chen's group in Taiwan, where they took imaging data, so CT data, to try to use that data with machine learning tools to predict sites of non-pulmonary vein triggers. These are some other examples using, on the left, optical mapping with machine learning input or analysis to try to then look at drivers for atrial fibrillation. In the middle are using machine learning to analyze intracardiac mapping data to try to derive activation patterns during persistent atrial fibrillation. And on the right, using machine learning with basket electrogram recordings. See, these are all examples ongoing. And then I think the ultimate goal we all hope for is the kind of stuff that Dr. Trayanova at Johns Hopkins has been working on, which is to take all these data, to create a predictive model with the goal that before we even go into do our procedure, we maybe have a prepared game plan. So the ablation strategy can be best tailored to the patient based on previous data and machine learning tools to help guide that procedure. Now, for what we've been doing in our group, we have been focused again on these applications for ablation. So how do we find the best lesion delivery strategy for PV isolation? How do we achieve durable block as a sub-question? Which PAF patients might benefit from additional ablation? Which persistent patients may benefit from best ablation? And what kinds of strategies for persistent or paroxysmal patients beyond PVI? So this is the workflow that we have been using. So we, just like we always do as standard of care, we collect our data locally with automatic case data collection, like every case is stored locally as is already happening in your lab. There's a firewall to prevent loss of secure patient privacy data. And that anonymized data is then uploaded into a cloud system that's called CardoNet. And we have access directly to that cloud data. But then also engineering teams that are expert in machine learning and AI are able to access that data, and we collaborate with them on these various projects. This is another way of showing that in terms of the specifics. So we as the user, utilize what's called TeamPlay Gateway, which is the way to get the data stored remotely and in the cloud that's secure and analyzable. And then using an Azure system, we are able to then work with both the TeamPlay system and the CardoNet data analysis to look at our information. And so how this is actually done, so what we've created is a first step. So first of all, we want to have data that's usable, of course. So we take, we have all this raw data, and how do we process it to be able to analyze it? So we started with the more simple task, which is rather than looking at the orders of magnitude more data in mapping analysis, we started looking just at our ablation data. So we can take all our lesions. We've derived machine learning-based algorithms to auto-segment the lesions. And as shown here on the left, we just run each case, and it will automatically assign lesions. And we validated this basically through a supervised machine learning algorithm to correctly segment lesions to the left WACA, the right WACA, and additional ablation, including posterior wall ablation, as shown here, or other lesion sets. And then we can then much more easily analyze the data regionally for trends. So that's the auto segmentation idea. We then take that data, and we've done a few different projects. We try to now look at things like how can we evaluate how well both trainees and attending physicians move catheters, and we want to look at how well our ablation how well we can analyze how the ablations might be predictive of things like potential reconnections and optimizing our ablations. So diving in for the rest of the talk, discussing these projects, I want to show you three, I think, contrasting and interesting examples of how we leverage this data. The first is, how do we take this data to predict the likelihood of first-pass pulmonary vein isolation? The second is how do we take this data to predict how lesions are formed with an index-guided ablation approach? And thirdly, assessment again of how
our trainees, our fellows, are moving their catheters and developing their skills during their training program. So with the first project of predictors of first pass isolation, the idea is that first pass isolation, as we've shown in other papers as well, is a very strong predictor of 1-year freedom from AF. So I think an acute goal that we would like to achieve, I think, is first pass pulmonary vein isolation. So using that approach I mentioned earlier, we analyzed 62 cases that amounted to over 6,000 ablation lesion points. And what we looked at is here. So what we looked at, we took that data and did auto analysis, and we found these trends. So first of all, when you look at mean lesion parameters across the board for all the measurable parameters, so you can see here contact force, mean duration for fourth time integral, impedance drop, ablation index, power, stability, segment length. What we found is that if you just look at mean values for all of these, and you look at the p-values, there is really no trend or signal there, really other than segment length. But then if you look at the minimum of these, contact force, duration, et cetera, impedance drop, you'll see that as long as you achieve a certain minimum of each of these values, you have a much higher likelihood of achieving first pass isolation as shown here. So this is data that came out of this analysis using these algorithms. So that's one example. The second example here is how can we tease out predictors of effective lesion formation? So the hypothesis we used was that, as many of you may agree, is that one of our, I think, ideal or best real-time indicators of adequate lesion formation is looking at the drop in impedance during ablation delivery with RF. And so the idea is we use that as a benchmark, and we looked at the impact of various inputs into an index-guided ablation. So in this case, using a Shore point, which is the biosense index, as you may know. And we looked specifically with the hypothesis that contact force in particular may have an important role. As you know, ablation index or Shore point uses a formula that's proprietary and derived from preclinical data to try to give a predictive model for an ablation lesion. And the question is that really truly accurate in the real world? And so using the same kind of analysis, we took 91 of our cases, over 13,000 lesions, and we looked at ablation indices between 320 and 530, and we looked at comparing impedance drop versus contact force using this analysis. And this is just the raw data looking at across various ablation index values shown here in each of these lines, and looking at comparing then with those ablation index targets, the average force versus the impedance drop, and here looking at impedance drop versus duration as two comparators across different ablation indices. And that's some of the raw data, but then what we did was to do a matched lesion pair analysis. So if you have the same ablation index target, and now you're achieving different contact forces, when we stratify these groups into what we defined as higher versus lower contact force achieved, as shown here in the blue versus the yellow, what we found is that when we stratified these two, is that a higher contact force predicted a more reliable impedance drop. So if we presume again that impedance drop is a good marker of good lesion formation, what we found is that beyond ablation index, the degree of contact force does make a difference, and better contact makes better lesions, basically. And so what we would conclude from this is that, again, in the current ablation index, or specifically Shore point based strategy, that not all achieved ablation indices are the same, and that if you have better contact force, you're more likely to achieve a better impedance drop, and at least by inference, we predict that that means you'll have a better durable lesion. So for example, then you take this data and say, should some of these indices be tweaked and readjusted to account for these findings like we've shown. Now, the last example I want to show you today is how we can use this kind of a model to assess our trainees. So first of all, the premise is that we don't have very good objective ways to measure, or metrics to measure our catheter manipulation skills in general, much less with our trainees. So perhaps we can use a machine learning approach to take our routinely collected large data sets and to assess the progress of our trainees.
And so we compared first and second year trainees. We compared them to our attending physicians as well, and we looked at measures of catheter movement and handling. And we also then secondarily compared the independence, meaning how much of the procedure is performed by the trainee versus the attending physician. We looked specifically at PVI ablation as well as CTI ablation for both paroxysmal and persistent AF using a SmartTouch RF catheter using VisiTag goals. And so this was a total of 5 trainee fellows, 5 supervising physicians. And we had to derive a strategy to be able to auto-assign, and this is part of that machine learning, of segments. And you can see here, these are assigned to, in this example, ATT stands for when the attending physician did this set of lesions, and year 1 is when a year 1 fellow performed this set of lesions and this set of lesions, which of course is the posterior wall isolation. And with this machine learning, we have data to be able to look at catheter stability, impedance drop, time between lesions, and distance between lesions. And the question I asked before showing you the results, what would you predict? Do you suspect that, as most would, that as you progress in your training, that your catheter measured catheter skills continue to improve? And are these not still quite as good as an experienced attending physician? Well, the results we found were actually a little surprising. So this is looking at procedural parameters between first and second years. And without going into the details of all this, if you look at the overall trends, you will see that there's very little difference in any of these measures between catheter stability, interlesion time, distance, and impedance drop between first years in red, second years in blue. Now, even more surprising, perhaps, when you compared fellows versus attendings, there was very little significant difference between attendings and fellows in all these measures as well. The biggest difference that was significant, in fact, was that the fellows seemed to have better catheter stability, and whether that's a reflection of attendings tending to move the catheter around a little bit more quickly as they're finishing up a lesion or not, it's hard to know for sure, to be honest. But I think suffice it to say, there are not significant differences that show that fellows are inferior in any way to the attending physicians. On the other hand, what we did find that was significant was that with this analysis, that as the 2 years of training go on, fellows gain more and more independence. Essentially, they do more and more of the procedure by themselves. So that's shown here. And so what we concluded from this kind of analysis is that, interestingly, trainees did not seem to have a significant impact on how well lesions are delivered. And we had good results, whether it's a first, second year fellow or an attending physician. And I think what we concluded is that if you have a well-supervised training program, you'll have good clinical results, but you're also going to be continuing to train the fellows to demonstrate better and better procedural independence. In the interest of time, I'm going to skip this part, but I'm going to summarize our whole conversation today, which is that vast amounts of data are generated with every ablation procedure, including ablation lesion data and mapping data. Machine learning has the potential to harness that data to improve our procedural outcomes. We've shown in some initial examples of analysis we've done that we can look at how minimum ablation parameters are the key determinants of first pass isolation. We can see that when using an ablation index guided strategy, contact force appears to play a larger role than anticipated based on the formulas derived. And finally, in a careful training program, procedural outcomes are not negatively impacted while trainees are gaining progressive procedural independence. There are, of course, limitations with what I've shown you. Machine learning, in the eyes of many, still is sort of a black box system. We can go into detail about how that is or is not, but it is a potential limitation. Our data are limited and small data sets, typically, especially on the scale of the typically very large data sets looked at with machine learning algorithms. And it's very specific to mapping or seeing ablation. We have yet to start to demonstrate or to at least report what we've done with mapping questions, but that will be coming next. And the impact of these strategies, of course, are yet to be determined. We will continue to gather more data. We will continue to refine the detail of our results. We hope to validate this in the clinical outcomes by then applying these findings clinically. And we hope then to start looking at mapping data, as I mentioned. And basically, I think we are only getting started on this, not just our group, but I think with our entire field of using this powerful tool.
And I'd like to end with that. And this is our group at our hospital. I'd like to acknowledge and thank you for your attention today. Bien, pues tenemos 15 minutos de discusión y si hay alguien de la audiencia que tenga algún comentario o pregunta para los ponentes. ¿No? Bien, pues empiezo yo con una pregunta para vosotros dos. Desde vuestra perspectiva, yo creo que se ha explicado muy bien que esto es un tema que, como conocemos poco, nos da un poco de miedo y no sabemos cuánto fiarnos de lo que nos diga el sistema experto o el sistema de inteligencia artificial a la hora de pues, orientarnos en una toma de una decisión clínica o cuál es la mejor opción de tratamiento. Entonces, ¿por dónde empiezas? Porque claro, esto es un mundo que ahora hay carreras universitarias que se dedican a esto y claro, nosotros pues ya nos pilla un poco mayores a casi todos para empezar ahora desde cero, ¿no? Entonces, por coger una cierta confianza con lo que hace, ¿qué crees tú, qué creéis que podríamos hacer desde el punto de vista de las personas que tienen una actividad eminentemente clínica para que entendamos qué es lo que está haciendo el algoritmo? ¿O creéis que es mejor abandonarlo y decir, mira, esto es imposible, lo mejor que nos lo creemos y lo que nos digan los ingenieros? Bueno, uno cuando se acerca a ese ámbito, pues es la sensación que uno tiene, pero no podemos mirar para otro lado. Yo creo que debemos estructurarnos en relación a la capacidad que tenemos. Por ejemplo, pues un ejemplo es nuestra sociedad científica o los ámbitos universitarios que nos tienen que ayudar a la hora de poder relacionarnos con este entorno. Bueno, nos va a quedar otro remedio. Desde un punto de vista práctico, en nuestra práctica clínica, pues bueno, nuestros sistemas sanitarios están dando pasos en ese sentido. Aunque no los demos nosotros, nos van a obligar a darlos. Por ejemplo, en mi ámbito donde nosotros hacemos nuestra actividad, en Galicia, nuestra comunidad autónoma ha hecho un clúster de inteligencia artificial que incluye al ámbito sanitario y que va a tratar de conducir todas las herramientas que pueden llegar y que ya están llegando y darlas a conocer y formar un poco a la gente, ¿no? Primero, llegar a ese conocimiento y que la gente tenga pues la realidad de que tiene herramientas que tiene la capacidad de poder utilizar en este momento. Por lo tanto, yo creo que tenemos que tener conocimiento y luego, cuando uno se pone a trabajar con un ámbito, aunque sea pequeño, la realidad es que hay unos grandes expertos en ese ámbito y las cosas que parecen muy complejas, traducidas al ámbito clínico, pues a lo mejor muchas veces no lo son tantos. Uno lo tiene que creer, evidentemente, pero bueno, hay métodos en este momento que validan cada una de las actuaciones en cada uno de los ámbitos y que no nos va a quedar más remedio que ponernos a ello, estructurarnos y de la mano de nuestros sistemas, ¿no? Es decir, de cada uno de nuestros sistemas, el sistema sanitario nos va a llevar por ahí. Yo te diría, así con dos mensajes, dos palabras, transparencia y formación. Y me explico. La caja negra en la que no sabemos lo que ha pasado nada dentro, de entrada desconfías, yo por lo menos. Si alguien te explica un poquito, para mí es parecido a cuando te enfrentas a una publicación, a un ensayo clínico. Puedes no conocer en detalle los métodos estadísticos que han empleado o la tecnología que han empleado. Pero leyendo el material y métodos puedo llegar a confiar en el estudio si me dices en qué pacientes lo has hecho, con qué características, cómo lo has analizado, aunque la estadística se me escape. Yo creo que con la inteligencia artificial pasa un poco lo mismo, pero necesitamos formación. Igual que hemos recibido formación o hemos buscado formación en estadística y en otra serie de cosas, en esto también. Necesitamos también poner un poco de nuestra parte de cómo esto procesa los datos para llegar a entender, aunque sea solo un poco rascar la superficie. Y ese entender un poquito nos ayudará a confiar en ello. Si no, de entrada, a mí me dicen que han metido estos datos en esta caja negra y sale este resultado, y de entrada no me fío. Doctor Arenal. ¿Puedes traer un ¿Pueden traer micrófono un delante, micrófono, por favor?
I have just a question for all the panel. And the question is, what is creativity in artificial intelligence? Because it's something that my intelligence is unable to understand or to reach something clear that I could interpret about the creativity from the artificial intelligence. And I have a comment, because artificial intelligence is going to be like God, only one intelligence artificial, or there are going to be many artificial intelligence. Each company is going to have its own artificial intelligence, and what is the purpose for having its own artificial intelligence? Support the marketing, support the product. So it's very complicated to accept that the artificial intelligence is going to be in our life, in our professional life, without any concern. Sincerely, I don't know what to think about artificial intelligence. I don't know if it's going to be a help, or it's going to be something that is going to depress me. Something. So, Dr. Katra, could you hear the comment? Yes, I did. That's a tough question. I don't know how to answer that. I would say it depends on the applications. So in areas where, as was presented by my esteemed co-presenters, there are very specific applications where AI could be very, very powerful. And the way the AI is taught right now, there's nothing artificial, at least in machine learning, there's nothing artificial about it. When we were babies and we were growing up learning a language, our family would tell us, this is a glass and this is a glass. You hear that many, many, many times, and you learn that when you see something like this, that this is a glass. That's how we associate certain names or certain things. That's how we understand, that's how we learn as we grow. Machine learning in a supervised approach is exactly the same thing. We are telling an algorithm, this rhythm, as interpreted by a physician or an electrophysiologist, is AF or is noise or is whatever it is. It applies for images as well as something else. So the technology that's used to develop these algorithms, there's nothing magical about it. There's nothing artistic or innate that comes from this solution by itself. It's essentially just drawing the connection between certain things that we know are true in the clinical sphere with patterns of data that the system sees. Now, your starting question was around something artistic, and that is the generative AI space, and there's a lot of progress done there as well. But we can leave that off of the medicine table for now, because the regulation that's used right now on AI will dictate how useful and how it would be implemented on what patient category, population, and so on. So this is not a new question. We hear this all the time about, will it replace my job? Is it going to be better? Will it do things that we won't understand? Maybe, but a lot of the things that are in the current release sphere right now are very well regulated, are very well clinically tested, and they're, in essence, it's just math. It's no different than any other algorithm developed using other statistical techniques. You either trust the math and the statistics or you don't. So that's at least my short answer to that. I have a question for all the speakers. My question is, how can improve data quality in our clinical practice? I mean, what action we need to take just now? And do you think that our electronic
health record system are ready for us to obtain quality data? Sí y no. Por ejemplo, nosotros el sistema informático que tenemos, cuando nos trasladamos de hospital con ese sistema informático, todos inicialmente vimos los cielos abiertos diciendo, ahora voy a tener todo informatizado y voy a poder hacer todo tipo de análisis de los pacientes que yo tengo. Y nuestro sistema informático nos dijo que nada en absoluto, o sea, ni siquiera un poquito, nada en absoluto. Entonces, realmente está mal diseñado de entrada a la hora de analizar datos. Pero es cierto que tenemos herramientas ahora ya, como Sabana, de la que nos hablaba Carlos, que en eso que ya tenemos ahí, que tenemos muchísimos datos de los que no podemos sacar datos analizables, ya empezamos a tener herramientas que sí pueden sacar datos analizables de ahí. Y probablemente todos los datos que estén en la historia clínica electrónica del paciente son datos más que pulidos y corregidos porque tienen una evolución, además. No es tanto el dato puntual de una vez, sino si ese dato era erróneo, en la siguiente revisión o en la siguiente probablemente va a estar corregido. Entonces, un sistema que permita extraer los datos también con la evolución del tiempo va a sacar de verdad datos muy fiables. Por eso te decía el sí y no. Sí tenemos la posibilidad de, no ahora mismo con las herramientas que tenemos, al menos en mi entorno. Sí, yo creo que esto es prácticamente general, ¿no? Siempre hemos pedido tener una historia electrónica común y hay un camino hacia la historia electrónica común en España y en Europa, ¿no? Nosotros tenemos un sistema en Galicia que es una historia compartida y que es común entre todos los hospitales de atención primaria y que nuestra comunidad autónoma ha puesto en marcha un sistema de explotación de esos datos no estructurados con una compañía que, bueno, la han bautizado, el sistema EXIN, que va a permitir y que ya permite hacer un procesamiento de esos datos no estructurados a través de herramientas de procesamiento de lenguaje natural. No nos queda más remedio, pero no solamente lo que está en la historia, ¿no?, sino muchas más cosas que van con el paciente y a través de dispositivos de otro tipo, de múltiple tipo, podríamos integrar, ¿no? Yo creo que en ese sentido la realidad hoy en día es que tenemos que utilizar herramientas de este tipo que nos permitan ya explotar esos datos, ¿no? Sabana tiene en este momento proyectos en más de 20 países en el mundo, proyectos en España, con herramientas validadas y demostradas que permiten, pues, hacer una medicina de precisión para tu paciente con la limitación que tenemos hoy en día, ¿no? Pero ya podemos hacer cosas y en ese sentido nuestros sistemas de información del hospital, a pesar de que son rígidos, yo creo que nos permiten en este momento hacer y caminar por esa vía. I have another question for Dr. Katra. What collaboration or partnerships or whatever you foresee between industry and academic centers to develop and to adoption of artificial intelligence? Because I think it's something so new that we have to invent things, you know? No, absolutely. That's a great question. The foundation of all of this work is a partnership. Industry, so the interface with the physician, the disease knowledge, the data that's collected medically sits in the medical records and in the physicians and the healthcare institutions that care for the patients. There has to be a partnership between the data and the outcome, the data and the medication changes, the data and the patient status. Taking into account all of this information will make it possible to develop tools that can help with outcome prediction, detection, diagnosis, prognosis, and so on. There is nobody that's going to be able to sit on in their bathtub and have eureka moments for algorithms by themselves. It just doesn't work that way. Especially with the previous question that was asked, the medical records in many institutions are used very differently. Sometimes they've been optimized for billing, sometimes they're optimized for tracking patient progress. So if you don't want a very biased, a very single center
type of algorithm, you need to work with multiple centers combining the data. So if there are errors in transcription or errors in data collection, you create a generalizable solution that would work for the healthcare industry at large. So you don't end up with algorithms just for Spain and algorithms just for America and algorithms just for France. And this is all based on a public-private partnership in this space. There's also a lot of academic centers that do great work, but the data comes through partnership, through sharing knowledge, sharing intelligence. And then once a prototype or something is built, typically clinical trials have to happen, regulatory approvals have to take place, medical publications and presentations like today would have to happen to bring together the user group, the inventor groups, the regulators, all the parties that are stakeholders in this work in a public-private partnership. That there's no avoiding it. And in fact, my team, we work globally with partners around the world to look at practices, how they do things. Certain hospitals provide certain data, and then we develop solution based on the needs for the physicians. We don't just sit and come up with just algorithms for the sake of it. So I agree with you. This is going to be a collective journey so that users and innovators and companies and patients and all the other stakeholders come on board that trip together. Muy bien, hemos llegado al final de esta mesa redonda. Muchas gracias a los ponentes por sus excelentes presentaciones. Thank you very much, Dr. Katra, for your presentation and your comments. Y bueno, pues nada más, está claro que el campo de la inteligencia artificial es fascinante, pero a la vez está lleno de retos. Gracias a todos por su atención y que pasen una buena tarde.